Hola, mi nombre es Daniel Cetina y junto con con mi compañera Eriseli Tamayo, a continuación les hablaremos acerca de la alimentación y los servicios ecosistémicos ofrecidos por los murciélagos. Como sabemos, los murciélagos pertenecen a la orden Quiróptera, orden que tiene como significado mano alada. La palabra Quiróptera proviene del vocablo griego kiros, que significa mano, y tera, que significa ala. Uno de los rasgos más característicos de los murciélagos es que son el único grupo de mamíferos que presentan la capacidad de vuelo desarrollado. Esto gracias a modificaciones anatómicas que sufrieron con su evolución, que les permitió desarrollar esta membrana alar o patagio, que les permite emprender el vuelo activo. También los murciélagos son considerados el segundo orden más diverso dentro de toda la clase mamalia. De hecho, representan a un aproximado del 22% de todas las especies dentro de esta clase. La diversidad de los murciélagos, como creo que todos en algún momento ya habrán escuchado, es bastante grande. Estamos hablando que a nivel mundial se estima que existen alrededor de 1,462 especies. En México tenemos un aproximado de 140 especies que están distribuidas en 9 familias, 67 géneros, y de las cuales 17 son especies endémicas. Es decir, son especies que únicamente se encuentran en esta región, es decir, en nuestra región, en México. A nivel de la península de Yucatán se han registrado 65 especies, de las cuales 44 se encuentran en el estado de Yucatán. Un ejemplo de una especie representativa es el murciélago amarillo yucateco, Rogesa enea, el cual es una especie endémica de la provincia biótica de la península de Yucatán. Los murciélagos, como se mencionó en un principio, tienen una diversidad bastante grande y bastante atractiva. Estamos hablando de una diversidad no solamente en colores, sino una diversidad en tamaños, en formas, en estructuras. Hablamos de murciélagos sumamente grandes, como es el caso del zorro volador filipino, Acerodon jubatus, el cual llega a medir entre 17,8 a 29 centímetros y tiene una envergadura de hasta casi 2 metros. A comparación, por ejemplo, de murciélagos muy pequeñitos, como es el caso del murciélago moscardón o Crasionycteris tonglogui, el cual es una especie tan pequeñita que mide entre los 9 y los 33 milímetros, o sea, cabe en nuestros pulgares. Eh, También tenemos, por ejemplo, especies, bueno, generalmente los murciélagos son de coloraciones oscuras, variando entre tonalidades grises, cafés o negras en algunos casos, que claro ejemplo de ello es Sarcopteris bilineata. Sin embargo, dentro de esa coloración oscura a veces presentan coloraciones contrastantes, como por ejemplo, Sarcopteris tiene en la parte del dorso unas marcas blancas. También tenemos, por ejemplo, a Centurios senex, el murciélago de cara arrugada, el cual tiene una coloración en su cuerpo de color blanco, pero si vemos a nivel de sus orejas, hay un color amarillo que contrasta con esta coloración del cuerpo. También tenemos que pues, los murciélagos tienen una diversidad morfológica bastante alta. Esto está en gran parte debido a las diferentes formas en las cuales se alimentan, eh, cuestiones de comportamiento o del sitio en el cual habitan. Eh, de hecho, notamos, por ejemplo, en especies como Musonycteris harrisoni, eh, ciertas alargaciones en el rostro. Por ejemplo, esa especie tiene alargado lo que viene siendo su hocico, y es debido a que es una especie polinectarívora, se alimenta del polen de las plantas, y para poder llegar hasta él, pues tiene que tener un hocico bastante alargado, y hay especies que, por ejemplo, a veces tienen la lengua más larga, o se modifican anatómicamente, lo cual me resulta en especial de lo más sorprendente de este grupo. También tenemos especies que tienen otros rasgos muy marcados, sobre todo en la parte del rostro, como es el caso de los murciélagos de la familia Philostomide. En este caso tenemos a Uroderma bilobatum, que podemos ver que tiene muy bien marcada la hoja nasal en la parte de su rostro. También tenemos otras especies, por ejemplo, regresando a Centurios senex, que en la cara podemos encontrar lo que son las arrugas bastante notorias. A esta diversidad que existe en este grupo, junto a las diferentes adaptaciones que han pasado, se les ha permitido colonizar casi en todos los ambientes en el mundo, por lo que estos animales son clave para el funcionamiento de los ecosistemas gracias a los servicios ecosistémicos que nos ofrecen. En este grupo existen 5 tipos de alimentación. Son los insectívoros, frugívoros, los carnívoros, los nectarívoros y los hematófagos, que les hablaremos a continuación. El primer grupo
Siguiente, por favor. Son los insectívoros, que como su nombre lo menciona, se alimentan de insectos. Son el gremio alimenticio más abundante dentro del grupo, ya que cerca del 75% de las especies pues se alimenta de insectos, siendo más frecuentes en las especies neotropicales. Se alimentan desde polillas, escarabajos, chinches, mosquitos, en los mosquitos principalmente de los géneros Aedes y Culex, hasta otros artrópodos. Un ejemplo de esto es una colonia de murciélagos guaneros, que es de la especie Tardaria brasilensis, que estos pueden llegar a consumir hasta 8.5 toneladas de insectos de plagas en cultivos agrícolas. Porque esto es muy importante. Siguiente, por favor. Dado que es uno de los servicios ecosistémicos que pues nos ofrece este grupo, ya que controla las poblaciones de insectos que llegan a consumir desde el 80 al 100% de su peso en insectos. Son importantes controladores de plagas, cultivos de maíz, algodón, arroz, calabazas, entre otros. Que este viene siendo, está vinculado junto al ejemplo que di anteriormente, permite reducir el uso y los costos de pesticidas, dado a que pues los murciélagos se alimentan de estos insectos, por lo cual en la agricultura pues no hay la necesidad de pues utilizar pesticidas. Además de controlar las plagas en los cultivos, son muy importantes para controlar las plagas dentro del sector salud, ya que previenen enfermedades transmitidas por los mosquitos, como es el Zika, la malaria, el dengue, el chikungunya, entre otros. Un ejemplo de este es el murciélago moreno, que es el Petaceous fucus, ya que con colonias de hasta 150 individuos llegan a consumir cerca de 1.3 millones de insectos plagas. El insecto que esta especie come es del escarabajo del pepino, el Diabrotica undicimpuntanca, que este es de los cultivos de maíz. Siguiente, por favor. El siguiente grupo es de frugívoros, que como su nombre lo menciona, se alimentan de frutos, principalmente de la nance, del chico zapote, de papayas, de cacao, de mangos, de plátanos, etc. Algunas especies frugívoros principalmente son de tres géneros, que es Artibeus, Carolina y Esturnirea. Estas están distribuidas en el Neotrópico y pueden alimentarse hasta más de 550 subespecies de plantas, géneros del ficus, como es el higo, el piper, la hierba santa y el solanum tomatillo. Un ejemplo de este es el murciélago frutero, que se alimenta mayormente del higo. El servicio ecosistémico de este grupo que nos ofrecen es que desempeñan un papel en la dispersión de semillas, participando así en la regeneración natural, tanto de selvas como bosques, así como de los sitios conservados, así como los perturbados, ya que llegan a dispersar las semillas a distancias de hasta 2 kilómetros desde la planta madre y pueden llegar a dispersar 32.000 semillas por hectáreas y entre la noche. Siguiente, por favor. El tercer grupo son los carnívoros. Este es un gremio bastante especializado, ya que comen desde ranas hasta aves, pequeños roedores, lagartijas e incluso hasta otros de su misma especie. De igual forma, en este grupo de los carnívoros se encuentran las especies que se alimentan de los peces. Su principal servicio ecosistémico es el control de las poblaciones de los animales que ya mencioné anteriormente. Es decir, dejando todo eh, en un lugar equitativo, es decir, que no haya bastantes roedores o que no hayan ranas, entonces estos mantienen un equilibrio en el ecosistema. Ejemplos de esto es el murciélago de labios flecos, que es el Trachops cirosus, el falso vampiro de Linneo, Vampirion spectrum, el falso vampiro lanudo, Croptepturus auritus y el murciélago pues piscívoro, que es el Noctilio leporinus. Siguiente, por favor. Como cuarto grupo tenemos a los polinectarívoros, que son todos los murciélagos que se alimentan del polen y del néctar. En este caso, este tipo de murciélagos se alimentan de más de 500 especies de plantas. Las plantas más comunes de las cuales suelen alimentarse son las bromelias, las cactáceas columnares, los agaves, los plátanos, las ceibas, entre muchos otros. Uno de los rasgos más importantes de este grupo es que son capaces de visitar hasta 10.000 flores por noche.
Estamos hablando que a comparación con los otros polinizadores, como por ejemplo los insectos o las aves, los murciélagos llegan a recorrer distancias muchísimo más mayores y llegan a transportar cantidades de polen mucho más grandes a comparación de los otros polinizadores. Entonces, esto los convierte en, en uno de los mejores polinizadores dentro de todo el reino animal. Prácticamente, pues con esta acción, el servicio ecosistémico que ofrecen, pues es claramente la polinización, ¿no? O sea, participan en el proceso de la reproducción de las plantas, ayudan al mantenimiento de la estructura poblacional de esas plantas, mientras que ellos se alimentan pues, de todos los nutrientes que obtienen del polen y del néctar. Un claro ejemplo de estos animales pues es el murciélago mamullero menor, Leptinopteris yerbabuene, el cual es una especie que se encarga de polinizar a los agaves, específicamente a los agaves de los cuales se extrae el tequila o el mezcal. Entonces prácticamente sin que este animalito haga su trabajo, pues si él no lo hiciera no tendríamos esta famosa y tan codiciada bebida que es el tequila, sobre todo carismática de nuestro país, de México, ¿no? Entonces, estamos hablando que prácticamente sin estos murciélagos, la propia alimentación humana estaría en riesgo, ¿no? Dejando a un lado las bebidas, estamos hablando que muchas de las cosechas en granos o de otro tipo de plantas que son importantes para la alimentación mexicana, si estos animales no polinizan esas plantas no brindan frutos, no hay una cosecha, por ende se pone en riesgo pues la alimentación de los mexicanos, ¿no? Entonces de ahí el gran papel que estos animalitos nos ofrecen. Y por último, tenemos a los hematófagos, ¿no? Que son el grupo más, tristemente, más satanizado por parte de la sociedad, pero los más carismáticos y los más bonitos desde mi punto de vista. Contrario a lo que muchos piensan, de las más de 1.400 especies que existen, únicamente 3 especies se alimentan de sangre. O sea, estamos hablando de un porcentaje muy pequeñito de las miles de especies que hay, ¿no? Y pues a estos animales que se alimentan comúnmente de la sangre de otros vertebrados se les conoce como murciélagos vampiros. Desafortunadamente, por toda la satanización que hay detrás de la sociedad, es el grupo de los murciélagos más amenazados, principalmente por las pérdidas económicas que ocasionan al alimentarse del ganado bovino, así por el miedo que tiene la misma sociedad de que esos animales les transmitan rabia o transmitan dengue al ganado. De las tres especies que existen, las tres se alimentan de sangre de vertebrados, pero se diferencian, por ejemplo, en el caso del murciélago vampiro común, Desmos rotundus, este se alimenta principalmente de la sangre de vertebrados pequeños, como es el caso por ejemplo, del ganado, pero de las tres, esta es la especie que tiene mayor abundancia, es decir, es la que es más común, por así decirlo, de encontrarse. Luego tenemos al murciélago vampiro de patas peludas, Diphylla caudata, y el murciélago vampiro de alas blancas, Diamus jongi, los cuales ambos se alimentan de la sangre de aves. Y bueno, ¿cuál es el servicio ecosistémico que nos ofrecen? Bueno, a comparación de los otros dos, el servicio que nos ofrecen está más enfocado en el sector de la salud, principalmente con Desmos rotundus, ya que en su saliva se ha encontrado una proteína que sirve para disolver coágulos de la sangre. Entonces, a partir de esta proteína, se han creado medicamentos con los cuales se ha empezado a tratar enfermedades que son enfermedades cardiovasculares, ¿no? Sobre todo, pues prácticamente para nosotros los humanos. Este es un beneficio directo hacia nosotros que viene gracias a proteínas presentes en la sangre, en la saliva de estos animalitos. Ahora bien, ¿cuáles son sus principales amenazas de este grupo, es decir, de los murciélagos? Más que nada es la desinformación, dada que, como comentó mi compañero, estos animales son indeseados, son porque se cree que son portadores de enfermedades y que son amantes de la sangre. Sin embargo, pues esto está en todo lo incorrecto. Dado a dicha desinformación que hay en la sociedad, pues la sociedad le tiene un gran miedo a estos pequeños mamíferos. Tanto así que vandalizan sus sitios de refugio, es decir, si en un lugar hay una cueva y ven que ahí hay murciélagos, pues los incendian o usan pesticidas o algún químico pues para que los ahuyenten o incluso matarlos, porque se cree que pues transportan rabia o incluso pues que se alimenten de la sangre humana cuando ya nos explicó mi compañero que no es así. De igual forma, otra de sus amenazas es la pérdida y destrucción de su hábitat,
que estaba ligada contra la reducción de sus fuentes de alimenticio. ¿Cómo es esto? En que la industria ha estado creciendo, es decir, hay más fraccionamientos, hay grandes proyectos, pues se va talando árboles. Dichos árboles, pues ya vimos los tipos de alimentos que se pueden llegar a alimentar los murciélagos, pues si son frutos, pues no van a tener dónde comer, por lo tanto va a reducir sus fuentes de alimento y también pues la destrucción de su hábitat. Es tanto así la desinformación que ha llegado a tal punto de la extinción en este grupo de mamíferos. Son 38 especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo, este, desde grave hasta ya tal punto de extinción que se encuentra en la norma mexicana, en la NOM 059 semanal 2010. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Espero y les haya gustado este pequeño tema y pues sería toda nuestra parte. Y muchas gracias por su atención.